Vamos a comentar las designaciones y la clasificación que existe para referirnos a aleaciones ferrosas. Recordemos que una aleación ferrosa no es más que una solución sólida. Particularmente la vamos a considerar de hierro con carbono. Específicamente hemos visto que es una solución sólida intersticial, donde el carbono ingresa en la celda unitaria del hierro, que puede ser de dos tipos: cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo. En este tipo de sistemas existen intersticios que pueden ser ocupados por átomos individuales de carbono, considerando que estos fueran hierro. Vamos a analizar inicialmente los sistemas con los cuales contamos para podernos referir a aleaciones ferrosas. Particularmente vamos a comentar algunas designaciones creadas por diferentes instituciones, principalmente la AISI, American Iron and Steel Institute, Instituto Americano de Hierro y Acero. Esta asociación creó inicialmente una notación que consiste en letras y números para podernos referir a aleaciones ferrosas. Otra institución que vamos a comentar es la SAE, es esta Society of Automotive, y UNS, que no es más que un sistema propio de la ASTM, la Asociación Americana para Pruebas a Materiales. En conjunto, estas tres notaciones se utilizan para designar aleaciones ferrosas. Principalmente se utilizan siglas, AISI, SAE o UNS, seguidas de 4 a 5 dígitos, de esta manera. De acuerdo a esto, los primeros dos números de estos dígitos, por ejemplo aquí, XX, en el caso de 4 dígitos o en el caso de 5, los primeros dos se refieren a los elementos presentes en la aleación. Si solamente comienza por 1, solamente es una aleación hierro-carbono. Si comienza con 4, 5, 8, 9, tiene diferentes cantidades de otros elementos, esa aleación ferrosa. Los últimos 2 o 3 dígitos se refieren al porcentaje de carbono en la aleación. Vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a esta tabla. Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla donde se resumen composiciones de aceros, un acero AISI, SAE 1020, va a tener una composición aproximadamente de 0.2% de carbono. Los últimos dos dígitos representan el porcentaje de carbono. Es un 20, no significa que tenga 20% carbono, sino una composición porcentual, 0.2. Esos dos dígitos representan el porcentaje promedio de carbono. Son valores promedio, no siempre se tiene un número fijo en un acero. Para aceros similares puede variar dentro de un rango ese porcentaje de carbono. Para este mismo 1020 tiene de 0.3 a 0.6% peso de manganeso. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la aleación ferrosa AISI 1040, llamada 01040, va a tener 0.4% de carbono promedio, es decir, entre 0.37 y 0.44% carbono. Y cantidades pequeñas de otras impurezas. Aquí también contiene manganeso. Entonces, esos últimos 2 dígitos o 3 dígitos van a representar la composición de carbono en la aleación. No puede ser 20, no puede ser 40, por ejemplo. Recordemos que la mayor cantidad de carbono que
puede disolver el hierro es 6.67%. Esta es la composición de carbono en la fase cementita, en carburo de hierro. Esto lo sabemos del diagrama de fases. De modo tal que otros aceros, por ejemplo, que tienen 3 dígitos, por ejemplo este acero 52100, se refiere en los últimos 3 dígitos al porcentaje de carbono. En este caso sería 1.00 el promedio del porciento de carbono en este acero, desde 0.98 hasta 1.10% carbono. Otros aceros pueden contener silicio, pueden contener níquel, pueden contener cromo, como los aceros inoxidables, entre otras impurezas como azufre, molibdeno, incluso tierras raras como el elemento itrio, etc. Entonces, esta es la designación que se utiliza para referirnos a aceros o aleaciones ferrosas. Principalmente son una serie de dígitos que, repito de nuevo, los primeros 2 se refieren a los elementos presentes en la aleación. Los últimos 2 o 3 se refieren al porcentaje de carbono en esa aleación. Esa es la primera designación que vamos a utilizar. La adición de diferentes elementos químicos a una matriz de una aleación ferrosa, que como vimos puede contener diferentes otros elementos, puede modificar sus propiedades. Si al hierro, por ejemplo, le adicionamos carbono, este es el efecto que tendría la adición de cada uno de estos elementos a una matriz de un metal puro hierro. Más algunos de estos, entonces, tendrían diferentes efectos. Si adicionamos carbono, vimos que se puede endurecer. Permite un revestimiento endurecido poco profundo si adicionamos 0.06 a 0.4% de carbono. Además, aumenta la dureza del material si adicionamos 0.6% peso a 0.8% de carbono a una matriz de hierro. Puede aumentar la resistencia, particularmente esta propiedad mecánica llamada resistencia a la tracción. Si adicionamos arriba de 0.8% carbono. Si adicionamos manganeso, se aumenta la profundidad de endurecimiento. Recordemos que estos son mecanismos de difusión. Entonces, principalmente, varía la composición de los elementos en la superficie de esa aleación. Adicionar silicio añade resistencia y tenacidad. Adicionar cromo añade resistencia al desgaste, añade tenacidad, resistencia a la corrosión. Adicionar níquel añade también tenacidad, resistencia, etc. Entonces, la mayoría de estos elementos añaden tanto propiedades mecánicas mejoradas, así como, además de propiedades mecánicas, puede añadir diferentes propiedades resistentes a la corrosión. En esta tabla vamos a resumir de manera general cómo se clasifican las aleaciones ferrosas. Las aleaciones ferrosas se clasifican de acuerdo al contenido de carbono principalmente. Esto en porciento peso. Por ejemplo, los aceros al carbono, los llamados aceros al carbono, tienen un porcentaje de carbono menor al 2%. Pueden contener otros elementos, como vimos, silicio, cobre, manganeso, con estas composiciones. Silicio se puede encontrar como impureza hasta 0.6%. Cobre se puede encontrar hasta 0.6% en peso dentro de la aleación. Manganeso hasta 1.65% en peso dentro de la aleación.
Los llamados aceros de ultrabajo carbono poseen un porcentaje de carbono muy pequeño, menor a 0.03%. Estos aceros también pueden contener niveles bajos de silicio y de manganeso. Los aceros de bajo carbono tienen un contenido de carbono de 0.04 al 0.5%, al 0.15%, perdón. Suelen ser blandos, poco resistentes, dúctiles y tenaces. Principalmente se emplean en carrocerías de autos, en herramientas de menor uso como clavos, tornillos, barras, varillas, etc. Lo que llamamos acero dulce es una aleación ferrosa, hierro-carbono, que contiene de 0.15 a 0.30% de carbono en peso. Principalmente se usa en aplicaciones estructurales, para construir puentes, edificios, etc. Los llamados aceros de medio carbono tienen un porcentaje de carbono entre 0.3 y 0.6%. Son afines a tratamientos térmicos, como el templado y el revenido. Lo vamos a ver en el siguiente tema, para mejorar las propiedades mecánicas. Estos tratamientos térmicos se basan en transformaciones de fases. Generalmente, dentro de estos tratamientos, se busca transformar la fase austenita de estos aceros en una fase más fuerte y más resistente, como suele ser la llamada fase martensita. Este tipo de aceros de medio carbono se usan en maquinaria, tractores, equipo de minería, etc. Los aceros de alto carbono son aleaciones ferrosas que tienen más de 0.6% carbono. Suelen ser duros, resistentes, sin embargo poco dúctiles. Ya hemos comentado que los materiales más duros suelen ser más frágiles. Esto debido al tamaño de los bordes de grano dentro de su microestructura. Los materiales más fuertes y más resistentes tienen bordes de grano a nivel superficial más pequeños, lo que los hace menos dúctiles. Este tipo de aceros de alto carbono se utilizan en ruedas de ferrocarriles, resortes y demás aplicaciones que requieren mucha dureza y poca ductilidad. Vamos a continuar. Otro tipo de aceros son los llamados aceros aleados. Tienen un contenido de carbono de hasta 1%. Se les llama así porque exceden los niveles de los elementos de la aleación. Como habíamos comentado, el silicio tiene un límite de 0.6% cuando es una impureza. En los aceros aleados se tiene un porcentaje de silicio mayor a 0.6%, porcentaje de cobre también mayor a 0.6% en peso y un porcentaje de manganeso de 1.65%, donde el total de esos elementos no excede 5%. Además, los aceros aleados pueden tener níquel, cromo, molibdeno, titanio, etc. Se utilizan en herramientas, en ejes de equipos industriales, como turbinas, motores, etc., en flechas y en engranes. Otro tipo de aceros son los llamados aceros inoxidables. Su contenido de carbono suele ser variable. Aquí realmente no hay restricción. La principal característica para identificar un acero inoxidable es que contiene cromo en una cantidad al menos del 12%. Sus fases suelen ser ferrita y austenita y no son susceptibles a tratamientos térmicos. Realmente los aceros inoxidables no significa que no se oxiden, sino que sobre la superficie del metal
se coloca una capa protectora de cromo. Esa capa protectora reacciona con el oxígeno del aire, produciendo óxido de cromo. De acuerdo a esto, este óxido de cromo, la capa protectora, hace que el acero mantenga su composición. Es decir, la parte que está recubierta permanece resistente a la corrosión. Ok, esta reacción no está balanceada, la podemos balancear. Ok, podemos hacer reaccionar 2 moles de cromo. Y aquí sería 3 medios de oxígeno. Esta reacción es la reacción que le confiere a los aceros inoxidables esa resistencia a la corrosión. Realmente no significa que no se oxiden, sino que su superficie que contenía cromo se oxidó, formando una capa protectora de óxido de cromo, la cual protege de la corrosión. Otro tipo de aleaciones ferrosas son las llamadas fundiciones de hierro. Una fundición de hierro no se le llama usualmente acero. Realmente es una aleación ferrosa que tiene una mayor cantidad de carbono que los aceros, del 2 al 4%. Otras fuentes lo ubican en un rango de 2 a 4.5% en peso de carbono. Son fácilmente moldeados, es decir, son muy maleables, sin embargo son frágiles. Principalmente la microestructura presente es perlita y cementita. Recuerden que la perlita es una fase que se encuentra particularmente en el punto eutectoide, que está formada por ferrita alfa y lo que se llama cementita, en capas intercaladas. Eso es la perlita. Otro tipo de aleación ferrosa es la llamada fundición gris, que tiene un porciento de carbono de 2.5 hasta el 4%. También se le llama hierro fundido, hierro colado. Contiene carbono en fase grafito y forma fases ferrita o cementita. Contiene del 1 al 3% de silicio. Las fundiciones grises sí son dúctiles, al contrario de las fundiciones con mayor porcentaje de carbono. Tienen poca resistencia a la tracción y pueden contener impurezas de manganeso, fósforo y azufre. Finalmente, la llamada fundición dúctil es una fundición con la misma composición que la fundición gris, pero contiene carburo de hierro en una fase que se llama esferoidita, lo que aumenta ductilidad y tenacidad. Entonces, en esta tabla se resume a grandes rasgos qué tipos de aceros y aleaciones ferrosas podemos encontrar y que tienen aplicaciones importantes tanto en la industria como en aplicaciones estructurales, ya sea en construcción, en equipos industriales, etc. Vamos a revisar rápidamente algunas propiedades de este tipo de aleaciones. Vamos a comenzar por los aceros de bajo carbono. Los aceros de bajo carbono, como su nombre lo indica, tiene un porciento en peso de carbono que suele ser bajo. Usualmente ronda de 0.1 hasta 0.3%. Por ejemplo, el acero 1010 es un acero de bajo carbono que tiene 0.1% carbono y tiene cantidades variables de impurezas como manganeso. El 1020 contiene 0.2% carbono y así sucesivamente.
De acuerdo a esto, aquí se resume otro tipo de aceros de baja aleación y alta resistencia, que tienen también un contenido bajo de carbono. Suelen tener algunas impurezas, como vimos, silicio, cobre, nitrógeno, vanadio, aluminio. Estas impurezas suelen provenir del hierro mineral del cual se sintetiza esta aleación. Aquí vemos algunas propiedades de este tipo de aceros. Por ejemplo, el acero 1010 tiene una resistencia a la tracción de 325 megapascales y un límite elástico de 180 megapascales por 10 a la 3. Además, una ductilidad relativamente buena para hacer un acero. 28% de elongación suele ser una buena ductilidad. Comparando con el cobre, por ejemplo, uno de los materiales más dúctiles, cuyo valor del cobre es de 35%. Entonces aquí rondan en datos de ductilidad desde 20, digamos, hasta cerca de 28-29% de ductilidad. Se suelen aplicar en paneles de automóvil, clavos, tubos, recipientes a presión a baja temperatura, estructuras de diferentes tipos, bastidores de camiones y vagones de tren. Entonces, los aceros de bajo carbono tienen dureza ligeramente inferior, comparando, por ejemplo, con los aceros de medio carbono, que tienen valores de resistencia a la tracción, dependiendo del tipo, que van desde... Aquí el 1040 tiene una resistencia a la tracción de 88 a 113 por 10 a la 3 PSI, o de 605 hasta 780 megapascales. Los aceros de medio carbono tienen mejores propiedades mecánicas que los aceros de bajo carbono. También tienen ductilidades del orden de entre 30 y 10% de ductilidad, dependiendo del tipo de aceros. Los aceros aleados, en este caso, suelen tener propiedades similares a los aceros al carbono. Se utilizan principalmente en herramientas, cigüeñales, pernos, cinceles, martillos, cuchillos, hojas de sierra, etcétera. Muelles, herramientas, casquillos, tubos para aviación, específicamente ejes, pistones, engranajes, etcétera. Entonces, los aceros de medio carbono suelen ser más duros que los aceros de bajo carbono. Sin embargo, suelen ser ligeramente menos dúctiles. Los aceros de alto carbono, por ejemplo, tienen porcentajes de carbono entre 0.6, como aquí lo vemos, hasta 1.4%. Por regla general, como vimos en la tabla, los aceros de alto carbono tienen un porcentaje mayor a 0.6%. Aquí en el caso del ICS-1 tiene 0.5% carbono, pero también contiene hasta 2.5% de tungsteno. Este tipo de aceros se utilizan principalmente en herramientas de herrería, carpintería, en discos de corte, brocas para cemento, hojas de corte, troqueles, cuchillería, etc. Los aceros inoxidables, como veíamos, contienen cantidades altas de cromo. Por ejemplo, el acero inoxidable IC 409 tiene hasta 11% en peso de carbono.
Suelen ser ferríticos, austeníticos o martensíticos y son endurecidos por precipitación, son endurecidos por dispersión. Entonces, este tipo de aceros inoxidables, dependiendo de la fase que se tenga, ferrita, austenita, martensita, o los que fueron solidificados por precipitación, dependiendo de estas fases son sus aplicaciones. Se utilizan en tubos de escape, válvulas, en tanques para la industria alimentaria, en estructuras soldadas, por ejemplo, los austeníticos, los martensíticos en cañones de rifles, cuchillería, instrumental quirúrgico, y los que son endurecidos por precipitación en cuchillos o en muelles. Finalmente, las llamadas fundiciones férreas, que como vimos, son aleaciones ferrosas con porcentaje de carbono mayor a 1:0, tienen porcentajes altos. Aquí, por ejemplo, la fundición conocida como SAE G2500 contiene 3% peso de carbono, 3.3. Usualmente son aceros que tienen estructuras variadas, con fases perlita y ferrita, y dependiendo de esas fases van a ser las propiedades con las que cuentan. La resistencia a la tracción de fundiciones, por ejemplo, de la fundición SAE G2500, tiene una resistencia a la tracción de 173 megapascales o de 25 por 10 a la 3 PSI. Se utilizan en diferentes aplicaciones, principalmente en motores, tambores de freno, cilindros, de pistones, por ejemplo, de motores, etc. Las fundiciones dúctiles, como habíamos comentado, son similares a las fundiciones grises, pero tienen también la fase llamada esferoidita. Este tipo de fundición tiene una ductilidad mayor a la fundición gris. Por ejemplo, esta primera fundición dúctil, conocida como A536, tiene una ductilidad cerca del 18%, que por su alto contenido de carbono, cerca del 3%, esta ductilidad es alta. Esas propiedades se las confiere la fase llamada esferoidita. Finalmente, la fundición maleable tiene ductilidad ligeramente más baja, pero tiene una maleabilidad muy alta. Se utiliza en aplicaciones generales a temperaturas ambiente y temperaturas altas. Este es entonces el resumen general de las clasificaciones que podemos encontrar de aleaciones ferrosas, dependiendo del porcentaje de carbono, su designación y algunas de sus propiedades y aplicaciones para este tipo de materiales.